Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase virtual. En esta oportunidad vamos a avanzar con el contenido teórico de trastornos de ansiedad. Este grupo de enfermedades clásicamente se agrupaban como neurosis, es por eso que tanto en el brevario como en algunos textos que ustedes pueden encontrar, tal vez lo encuentren como neurosis. Incluso en el programa van a figurar como trastornos neuróticos. En esta oportunidad voy a agradecer a la licenciada Laura Belenchani, quien me colaboró con el diseño de la presentación. Para realizar una aproximación al tema que nos toca el día de hoy, como se puede visualizar en este esquema que le estamos proponiendo aquí, vamos a ver que bajo el techo, ¿sí?, de este conjunto de problemas de salud mental, vamos a encontrar los que tienen mayor prevalencia. Dentro de esto podemos nombrar a los trastornos neuróticos, que son los que vamos a hablar el día de hoy, los trastornos bipolares, en especial aquellos que cursan con depresión, son los más frecuentes. Luego podemos ver patologías muy discapacitantes como pueden ser los trastornos psicóticos, el consumo problemático de adicciones, que no solamente se da a veces como una patología pura, recordemos, sino que es muy frecuente que se entremezcle en una patología dual junto a las otras enfermedades o problemas de salud mental. El tema de los trastornos de ansiedad, o también llamados trastornos neuróticos, en el lenguaje de la psiquiatría también son considerados trastornos psiquiátricos menores. En la próxima clase vamos a ver los trastornos psiquiátricos mayores. Vamos a decir que un trastorno de ansiedad, por definición, describe un grupo de afecciones cuyos síntomas son la expresión de un conflicto intrapsíquico que no ha podido resolverse oportunamente. Si bien esta es la definición, yo les voy a pedir especial atención aquí a que ustedes puedan comprender qué es lo que está diciendo esta misma definición, que ya la vamos a ir trabajando a lo largo de la materia. Para poder comprender estos trastornos de la ansiedad como un conflicto intrapsíquico, como decíamos en la diapositiva anterior, lo vamos a pensar como aquellas crisis que podemos llegar a tener a lo largo de nuestra vida. Estas crisis pueden suceder accidentalmente, o sea, es algo que no se espera. Dentro de este grupo de crisis accidentales podemos hablar de los traumas en todas sus formas, no solamente un trauma pensado o asociado a algo físico necesariamente, como puede ser a consecuencia de la violencia, de accidentes, pero también puede ser generado trauma psicológico o un trauma de salud mental a partir de vivenciar experiencias que hayan sido negativas. Cualquier sea la forma que tome este trauma, va a ser una crisis que puede ser accidental y que puede tener como consecuencia el desarrollo de un trastorno de ansiedad. Pero además no solamente están estos tipos de crisis accidentales, sino que nosotros vamos a transcurrir a lo largo de nuestra vida en nuestro ciclo vital diferentes crisis a las que vamos a denominar crisis evolutivas o también llamadas crisis naturales. O sea, porque son propias y todos debemos pasar por ellas, por el simple hecho de ser personas, las vamos a transcurrir. Aquí vamos a poner como ejemplo algo que ustedes ya deben haber estudiado en otras materias, como por ejemplo psicología evolutiva, por lo que no nos vamos a detener en esto. Esto los voy a invitar a que lo repasen ustedes, específicamente el texto de Arminder Verasturi, que habla sobre los duelos. Estos no son los únicos, pero son los más significativos y que pueden llegar a desencadenar un trastorno de ansiedad a posterior, como pueden ser este conflicto que no se ha resuelto oportunamente a partir del duelo de la pérdida del cuerpo infantil, de la identidad infantil, de la pérdida de los padres de la infancia, de la bisexualidad. Así que vamos a repasar estos contenidos que van a ser exigidos más adelante en las diferentes instancias que van a venir. Entonces, para avanzar en esta clase, ya que hemos hablado que son los conflictos intrapsíquicos, estos que yo hablaba hace rato, y que naturalmente no se pueden resolver oportunamente, vamos a ponerlos en situación con un caso. Por favor, vayan siguiéndome en la lectura de esta diapositiva. En esta situación, Emma tiene 26 años y no puede ingresar a ninguna tienda a comprar. Por ello, asiste a la consulta de salud. Recuerda que a los 12 años fue a un negocio, vio a dos empleados reírse entre ellos y en ese entonces salió corriendo presa de un ataque de pánico.
El profesional que la atendía la interroga o la valora, y ella piensa que se reían de su vestido y que a uno de los empleados ella le había gustado sexualmente. Tras meses de trabajo, Emma recuerda que a los 7 años fue a la panadería sola y que el dueño la tocó en los genitales a través del vestido. Entonces aquí podemos ver cómo este conflicto o esta crisis accidental que tuvo Emma a los 7 años la ha marcado para el resto de la vida. Tal vez ella en un comienzo, como se puede evidenciar en este caso, no era consciente de este acto que había pasado en su niñez, tal vez porque lo mandó al inconsciente. En este punto vamos recordando algunos mecanismos de defensa que hemos trabajado en la clase de estrés. Entonces, a partir de esta crisis accidental que ella tuvo, en este caso con el panadero, a lo largo de los años, ¿sí? Luego de seguramente soportar desde los 12 años este impedimento que tenía, hasta que se animó a recurrir a pedir ayuda, llegó a la edad adulta de 26 años, donde recién pudo avanzar respecto a su situación, solo porque se animó a pedir ayuda. En nuestra vida, en nuestro contexto, muchas veces hay personas que no se animan, tal vez por estigmas, por miedo a la discriminación. Por ejemplo, si le preguntamos a alguien o nos preguntamos nosotros mismos si nos hace falta ir al psicólogo, muchos tenemos miedo de pensar en solo la posibilidad de ir al psicólogo, porque opera mucho el pensamiento en la realidad de que el que va al psicólogo está loco. Y yo, como no estoy loco, no me hace falta ir al psicólogo. O me puedo analizar a mí mismo, cuando en realidad tal vez necesitamos ayuda de algún profesional. Algunas características muy distintivas de este trastorno que estamos analizando, de este problema de salud mental, es que el sujeto, como hemos visto en el caso de Emma, jamás pierde el juicio de la realidad. Siempre sabe quién es ella, qué es lo que le pasa. No hay esta pérdida del juicio de la realidad, que sí lo vamos a ver en otras patologías. En general, el pronóstico para estos trastornos de ansiedad es benigno si lo comparamos con los trastornos psicóticos, que van a ser las patologías mayores, digamos, que lo vamos a ver la próxima clase. Estos trastornos se caracterizan por una rigidez en la represión, entonces podemos evidenciar que hay mecanismos de defensa que están aumentados, exagerados, y recordemos, como decíamos en aquella clase, que el tener los mecanismos de defensa exagerados es patológico, al igual que no tenerlos o tenerlos disminuidos. Esta rigidez en la represión puede también referirse a diferentes alteraciones que pueden ser tanto físicas como mentales. Y de esto va a depender cuál es el subtipo de trastorno neurótico. A esto que le pasaba a Emma, Freud lo denominó olvido motivado. Había una parte que ella no se acordaba de su experiencia infantil. Esta experiencia es la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento estresante. Pero a veces, para poder avanzar, necesitamos, por más que nos duela, analizar y poder resolver ciertos problemas de nuestra vida para que nos podamos continuar. Ya que hablamos de qué son los trastornos de ansiedad, tenemos que recordar, porque esto también lo hemos visto en la clase de estrés, vamos a repasar algunos contenidos de la clase de estrés. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Primero, obviamente, la ansiedad es una respuesta a algún estímulo que ha generado estrés. Entonces, esto es un estado emocional que representa reacciones de miedo o aprehensión anticipatorias de peligro o amenaza inespecíficos, acompañadas de una activación del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Es cuando empezamos a reaccionar a algo que todavía no sucedió, pero tal vez por experiencias anteriores, como pasaba en el caso de Emma, vamos a tener ciertas reacciones que nos van a generar esta sensación a la que vamos a denominar ansiedad. Esta ansiedad no nos va a dejar tranquilos, nos va a generar una inquietud, entonces vamos a estar continuamente en una sensación de displacer cuando estamos ansiosos. Ahora vamos también a recordar algunas cositas que ya hemos visto, los tipos de orígenes de la ansiedad. Tendríamos 3 tipos de origen, recuérdense ustedes: la ansiedad de la realidad, la ansiedad neurótica y la ansiedad moral. La ansiedad de la realidad es cuando había un peligro proveniente del mundo externo, o sea, había un peligro real, concreto, objetivo.
Por ejemplo, si yo estoy en medio de la calle y aparece un vehículo que me toca la bocina, está por colisionar conmigo, la reacción mía puede ser desde un grito, desde poder correrme rápidamente, tirarme a la orilla, pero esa sensación que duró segundos, ¿sí? Esa reacción que se tuvo, va a generar cierto miedo y vamos a tener una reacción, por ejemplo, como hablábamos en la clase de estrés, una reacción de huida frente a un miedo que es concreto y objetivo hacia un daño que me puede pasar. La situación, y esto es lo que vamos a trabajar ahora, tiene que ver con la ansiedad neurótica. La ansiedad neurótica, a diferencia de la ansiedad de un objeto real concreto, muchas veces está asociado a algo que no es concreto, algo subjetivo. Por ejemplo, anticipar que cosas algo que pueda llegar a suceder, tener una reacción coherente frente a ese pensamiento exagerado. Ya vamos pudiendo visualizar aquí algunas características que tienen que ver con la obsesión y la compulsión, que lo hablamos en clases anteriores también y lo vamos a reforzar más adelante en esta clase. En esta oportunidad, como dice la diapositiva, el peligro proviene de los impulsos del ello. El tercer tipo de ansiedad es la ansiedad moral, asociada o pensada como la culpa, la vergüenza, y donde el peligro proviene del mundo social interiorizado del super yo. Ahora vamos a tratar de clasificar, en este caso vamos a tomar la clasificación del DSM-4 del texto revisado, donde agrupa a estos trastornos neuróticos de la siguiente manera. Tenemos el grupo de los trastornos de ansiedad, de los trastornos somatotrofos, de los disociativos, afectivos y adaptativos, como ustedes lo están viendo en esta diapositiva. A nosotros en esta materia, al ser los más frecuentes, que tienen un solo común denominador que es la ansiedad, vamos a tomar al primer grupo y de aquí en adelante en esta clase vamos a desarrollar los trastornos por angustia o también llamados ataques de pánico, los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos fóbicos y finalmente los trastornos obsesivo-compulsivos. Entonces vamos a tener en cuenta aquí que el común denominador va a ser la ansiedad. Esta va a ser la base para pensar cuál va a ser el tratamiento que se va a brindar desde el sistema de salud a estas personas. Empecemos a desarrollar los subtipos de trastornos de ansiedad. El primero es llamado el ataque de pánico, generalmente es más conocido por este nombre que por ataque de angustia. Se presentan por episodios de aprehensión aguda, se siente imposible de sobrellevar. Muchas veces la persona va a sentir que se va a morir en esta situación y va a tener todas las manifestaciones similares a lo que supone le está pasando. Generalmente estos ataques de pánico tienen un inicio brusco, generalmente se desarrollan en unos 10 minutos de duración aproximadamente y por lo general duran al menos una hora. Obviamente, como va a haber una activación del todo el sistema nervioso y una reacción coherente con eso, va a dejar al sujeto cansado en extremo por todo lo que le va a generar. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Qué es lo que se pueden presentar estos pacientes? Primero, palpitaciones, disnea con hiperventilación, mareo, inestabilidad, temblor, sudoración, náuseas, escalofríos, sofocos, etc. Y esto es lo más importante, que a nivel psicológico el sujeto va a pensar que tiene la sensación de muerte inminente. Es importante esto porque con esta característica lo vamos a encontrar nosotros muy frecuentemente en un servicio de guardia, donde se va a presentar y va a decir siento que me estoy muriendo y va a dar toda una descripción. Por eso es importante cuando hacemos la recepción de este tipo de paciente, primero sí, descartar el problema biológico, porque tal vez va a decir, siento que me estoy muriendo, el corazón me está por explotar, y en algunos casos sí, tal vez el corazón le esté por explotar y pueda llegar a tener un infarto, pero en algunos casos no, es una sensación psicológica y frente al control con un electrocardiograma o diferentes pruebas complementarias, se van a descartar que hay este tipo de problemas. Cuando descartamos lo clínico, lo biológico, podemos pensar que el sujeto que nos estemos frente a un ataque de pánico. Entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial a los sujetos cuando lo vamos a atender y lo vamos a valorar por este tipo de problemas. Generalmente estos trastornos de angustia o ataques de pánico van a generar gran cantidad de ansiedad, ¿sí? Algunas de las causas pueden ser que estén relacionados a lo heredobiológico, que estén asociados a problemas psicológicos.
Generalmente el tratamiento va a ser, como la base es la ansiedad, le vamos a dar un tratamiento farmacológico ansiolítico, porque vamos a buscar atacar el síntoma diana, que es la ansiedad. También se pueden dar otro tipo de fármaco que lo voy a nombrar enseguida, pero a bajas dosis. Además, a este tratamiento se lo va a complementar generalmente con psicoterapia cognitivo-conductual preferentemente. Durante la crisis, cuando nos damos cuenta, efectivamente descartamos que el sujeto no está teniendo un infarto agudo del miocardio y estamos suponiendo que hay un ataque de pánico, más si hay antecedentes de esto, se lo puede tratar al sujeto con benzodiazepinas, como pueden ser ejemplos el diazepam, clorazepam, bromazepam, alprazolam, entre otros, dependiendo qué es lo que indique el médico tratante. Una vez que la crisis es superada, para evitar otras recaídas, ¿sí?, podemos darle antidepresivos tricíclicos como la imipramina, la clomipramina, inhibidores de la monoaminoxidasa. Podemos probar con inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina como la paroxetina y algunos ansiolíticos como lo que le habíamos dado anteriormente como el alprazolam, el clonazepam. Siempre esto va a depender que todo medicamento, y más si es un psicofármaco, tiene que ir con prescripción médica. Aquí el gran cuidado que debemos tener nosotros es que el sujeto pueda hacer dependencia a este tratamiento, sobre todo el farmacológico. Esta línea de fármacos que hemos hablado recién, que se lo he nombrado rápidamente, los vamos a tener en cuenta porque en general en todos los trastornos de ansiedad, en mayor o en menor medida, van a ser prescritos en estos casos. El segundo trastorno que vamos a analizar es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad es una ansiedad crónica, entonces acá vamos a ver que el sujeto, por su naturaleza, siempre está ansioso, no puede dejar esta situación o este estado. Vamos a definirlo como un estado de ansiedad crónica que está acompañado de una multitud de síntomas somáticos, provocando un intenso malestar en el sujeto o mal funcionamiento social o también laboral. Como un denominador, la ansiedad. Dentro de los síntomas generales podemos hablar de que va a estar presente obviamente la ansiedad, ya que es el común denominador. Puede haber una hiperactividad automática, sudor, palpitaciones, tensión motora como el dolor de cabeza, la inquietud, un estado de hiperalerta, puede estar irritable. Esto puede hacer que consulte generalmente muchas veces al médico o a otro especialista. Generalmente estas personas no quieren ir con el psiquiatra porque temen ser diagnosticados como personas locas. Entonces piensan toda la estigmatización que va a girar alrededor de él. Como el tratamiento anterior, vamos a combinar farmacoterapia con psicoterapia. Otro trastorno que nos va a preocupar a nosotros, que nos va a dar mucho trabajo, va a ser el trastorno de estrés postraumático. Esto va a aparecer como una reacción característica ante un acontecimiento traumático, como están viendo ustedes en la imagen. Puede ser algún evento violento, como puede ser un abuso sexual, como puede ser un accidente automovilístico, o como puede ser tal vez el venir de una guerra. Por suerte en nuestro país, en nuestro contexto, en nuestra historia, cada vez queda más alejado en el tiempo el evento bélico que tuvimos de la guerra de Malvinas, como están viendo en la tercera imagen. Pero pensemos a este trastorno como cualquier evento que para el sujeto haya sido traumático. Por ejemplo, transitar la adolescencia pudo haber sido traumático para esta persona. ¿Qué es lo característico del sujeto en este cuadro? Que lo que le pasa es que él revive el acontecimiento de una forma de recuerdos intrusivos, pesadillas, como un suceso que vuelve a ocurrir una y otra vez. Acá es importante que él revive el acontecimiento. Por ejemplo, si el evento fue una violación, este sujeto siente que es abusado una y otra vez. O por ejemplo en un accidente, como están viendo en la segunda imagen ustedes, el escuchar cómo gritan las personas, son eventos que pueden generar este estrés postraumático. Entonces, frente a este evento, frente a esta situación de revivir los momentos una y otra vez, ya sea como pesadilla o suceder que vuelven a ocurrir, como decíamos, vamos a tener conductas de evitación. El sujeto va a tratar de evitar esa situación que lo va a poner vulnerable. Por ejemplo, va a tratar de no dormir para no soñar. Va a tratar de evitar esa conducta, si como sucede, como en el caso de Emma que planteamos hace rato, ir a comprar inhibe una función vital de la persona que puede interferir en su desarrollo normal. Por eso se dice que la persona va a tener conductas o ideas para evitar ya sea personas, lugares,
Incluso puede haber amnesia, como pasaba en el caso de Emma, ya sea total o parcial. Puede haber una sensación de embotamiento emocional por la pérdida de interés, desapego del entorno, y además pueden haber otros síntomas como estar hiperalerta, como el insomnio, irritabilidad, hipervigilancia, sobresalto, dificultad para la concentración. Algunos de estos estrés postraumáticos pueden ser tener crisis o episodios, ya sean agudos, que duran menos de 3 meses y se puede solucionar, mejor si tiene ayuda, o un estado crónico que cuando dura más de 3 meses. Por lo general y por suerte, la mayoría de los sujetos estos se van a recuperar. Solamente el 10% no mejorará o va incluso puede llegar a empeorar. Entre las complicaciones podemos ver que esta persona puede llegar a ser un cuadro depresivo, en algunos casos puede llegar al abuso de sustancias, desde los psicofármacos hasta otro tipo de sustancias. Es importante valorar la ideación de suicidio y acá para el tratamiento va a ser fundamental obviamente el apoyo psicológico, pero también el apoyo social y el apoyo de los seres queridos que pueda tener la persona que los pueda ayudar a afrontar este momento. Obviamente vamos a también apoyarnos con psicofármacos, en este caso también se pueden implementar algunos antidepresivos a bajas dosis. El siguiente trastorno que vamos a ahondar es el trastorno fóbico. Para poder entender el trastorno fóbico debemos definir qué es una fobia. Una fobia es un trastorno caracterizado por un temor persistente, y estas características por favor recuérdenlas bien, de una fobia, que es lo que lo hace patológico, que es desproporcionado y es absurdo. Este miedo es irracional. Por ejemplo, ayúdense con la imagen que están viendo acá. Como un elefante con el porte que tiene le puede llegar a tener miedo a un ratoncito que es diminuto. En la realidad, ¿qué daño le puede generar este ratón al elefante? ¿Y por qué el elefante puede tener esa reacción exagerada frente a un diminuto ratón? Cuando hablamos de esto, de una fobia, recuerden ustedes que estamos hablando de algo patológico. ¿Por qué me detengo en esto? Porque es muy común a veces en los exámenes que pongan como ejemplo, yo tengo fobia al docente o tengo fobia a tal cosa. A veces vulgarmente, o sea, cotidianamente, coloquialmente, podemos tomar a la fobia como miedo. En este sentido estaría mal utilizado el concepto, porque cuando hablamos de fobia, como decía hace rato, debe ser patológica, debe inhibir, debe ser desproporcionado, absurdo, debe ser un miedo paralizante para el sujeto para que sea considerado patológico. Este miedo de ir desproporcionado y absurdo puede ser provocado tal vez por un objeto, alguna actividad o alguna situación específica que va a despertar este estímulo fóbico, que va a aparecer fuera de control voluntario y va a generar obviamente una conducta de evitación de la situación. Por ejemplo, si yo tengo una claustrofobia, voy a evitar ciertos lugares como pueden ser ascensores o espacios reducidos, como por ejemplo el box de enfermería psiquiátrica y salud mental. Acuérdense entonces que son patológicos estos cuadros cuando son intensos y constantes. La reacción emocional del sujeto va a variar desde una sensación de incomodidad al pánico. Frecuentemente es una transmutación de un miedo infantil, que el mecanismo de defensa exagerado va a ser el desplazamiento. Como causas de estos trastornos fóbicos podemos decir que está el miedo a objetos, situaciones concretas como habíamos planteado. El caso de la aracnofobia, de la claustrofobia, de la agorafobia y tantas otras fobias que ustedes deben leer, deben aproximarse cuáles son los tipos de miedos o los tipos de fobias más frecuentes. Generalmente estas van a cursar con una crisis de ansiedad, como veíamos en trastornos anteriores. El tratamiento va a ser tratamientos conductuales, como puede ser la exposición gradual al estímulo o a la situación o al elemento fóbico. Esto de ir trabajando con la exposición gradual tiene que ver con, primero tal vez mostrar elementos irreales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, si el miedo era a los anfibios, tal vez mostrar un peluche del sapo Pepe al comienzo, usar almohadas con dibujos de sapitos infantiles y posteriormente empezar a analizar fotografías, empezar a ver videos de diferentes tipos de
de anfibios, hasta posteriormente exponerlo gradualmente, recuerden, al objeto, en este caso que puede ser el miedo que él tiene. A este tratamiento conductual se lo puede complementar con algún tipo de fármaco, especialmente los inhibidores de la monoamina oxidasa, y en algunos casos de ansiedad social, sobre todo algunos que son muy específicos, se les puede dar algún beta bloqueante, como puede ser el propanolol o el altenolol o algún tipo de benzodiazepina para coadyuvar al tratamiento. El último trastorno que vamos a trabajar, que ustedes ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, sobre todo en alcoholismo y en la parte de otras adicciones, tiene que ver con el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno está caracterizado por la intrusión de pensamientos o impulsos desagradables en la conciencia del individuo. Estas van a ser las obsesiones. Esta obsesión le va a generar al sujeto una urgencia que va a ser irresistible a desarrollar una acción o ritual. A esto vamos a llamar acto motor, hacer la acción para poder o con la intención de disminuir la ansiedad. A esto lo vamos a llamar compulsión. Entonces repasemos. La obsesión van a ser las ideas, los pensamientos, las imágenes recurrentes y persistentes que el sujeto reconoce como absurdos. Sabe que esto es absurdo, pero igual esta idea absurda le va a provocar una intensidad y le va a generar ansiedad. Con el afán de poder disminuir esa ansiedad que le provoca esta idea, va a llegar al acto de hacer la actividad. A eso vamos a llamarlo compulsión. Por eso vamos a decir que la compulsión son los actos motores voluntarios que el sujeto realiza para disminuir la ansiedad. Por ejemplo, como se ve en la segunda imagen, una mujer acomodando los lápices recto a una medida determinada. Ahora la pregunta es, ¿por qué cuál es el sentido de que estén a esa distancia? Es totalmente absurdo. Le proponemos un breve ejemplo. En una idea obsesiva podemos ver, puede ser, van a entrar a robar a mi casa. Entonces, frente a esa situación de que van a robar a mi casa, mira si entran por la ventana, mira si entran por el fondo, mira si se suben por el techo, empezamos a pensar esta idea recurrente que no me deja en paz. Frente a eso, tal vez si yo estoy yendo a tomar el colectivo y ya veo que está viniendo el colectivo, pero esta obsesión no me deja, puedo dejar de pensar en esta idea, voy a tener que volver a mi casa, tal vez antes de subir el colectivo o incluso antes de entrar a trabajar, no voy a poder y voy a tener que volver a la casa a fijarme si han entrado por la ventana, si han entrado por la puerta de atrás, si han entrado por el techo. Entonces imagínense esto sostenido en el tiempo, puede ser muy complicado y va a alterar inclusive la funcionalidad de la persona. Es por eso que decíamos al comienzo que estas enfermedades van a deteriorar la productividad en los sujetos. Algunas de las causas pueden ser un factor desencadenante, por ejemplo, algún fallecimiento de alguna persona querida, algún tipo de diagnóstico de alguna enfermedad, entre otros. También hay una tendencia familiar marcada hacia estos trastornos obsesivos compulsivos y también puede haber una alteración en los procesos de la información, o sea, hay una respuesta desproporcionada, exagerada para estímulos menores. Por ejemplo, ver un peligro donde no lo hay. Esta misma situación del ejemplo que veíamos en la diapositiva anterior podría ser pensado, por ejemplo, si se revive en la perilla de gas de la cocina. El tratamiento, por suerte, es eficaz en el 75% de los casos. Como fármacos en general, se le va a dar algún antidepresivo con acción serotoninérgica, como la clomipramina o algún tipo de IMAO, en especial la fenelcina. Se va a complementar con psicoterapia a través de técnicas conductuales para la exposición y la prevención de respuestas. Ahora pensemos cuál va a ser el rol que vamos a tener nosotros como enfermeros en esta patología, ¿sí? en este problema de salud mental. Primero pensemos, como siempre, las actitudes, obviamente de empatía. Por ejemplo, si soy enfermero y me viene una persona con un ataque de pánico, que le hice un electrocardiograma y luego de descartar esto le digo, no, deje de molestar, eso no sería mirarlo con empatía. Hay que ponerse en el lugar del otro, brindarle colaboración y responsabilidad en todo lo que va a necesitar y sentir, ¿sí? Desde esta empatía, que la persona siente que se está muriendo.
frente a esa situación. No vamos a adoptar una actitud defensiva ante sus quejas, sino tranquilizarlo diciéndole que pronto va a mejorar, que su cuadro es pasajero, entre otras recomendaciones. No debemos ser exigentes con el sujeto cuando presente alto nivel de ansiedad. Debemos procurar, sobre todo, antes de hablar, escuchar, tranquilizarlo y enseñar técnicas de relajación para poder superar la situación crítica. Desarrollar el sentimiento de seguridad ante episodios ansiosos. Si la persona sabe que su problema es la ansiedad, debe aprender progresivamente cómo manejar estas situaciones. Aquí un punto muy importante para este tipo de pacientes es que por regla general estos sujetos no se van a internar, salvo que lleguen a épocas críticas, ¿sí? Como las que hemos planteado anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a valorar como enfermeros? Si hay rigidez en los actos, si los actos son repetitivos, si hay actos que son desproporcionados, si se dan determinados en un tiempo y espacio correcto. Entonces es muy común que este tipo de personas tengan patrones de conductas patológicos. Generalmente se tratan de ser muy ordenados o muy estructurados, y el hecho de que las actividades se salgan de las estructuras le generan grandes niveles de ansiedad. Obviamente van a presentar mecanismos de defensa alterados. Estos pueden estar exagerados o no pueden identificarlos si son mecanismos de defensa de características sociales, o a veces le van a ser ineficaces de poder aplicar. Vamos a tener que valorar cuál es el nivel de estrés que tienen estas personas, si tienen alguna reacción que puede ser exagerada al nivel de estrés normal, si existe conductas de evitación de algunas ideas, de algunas personas o de algunos lugares porque le van a generar este estrés. Hay que valorar también si la persona tiene riesgo de desarrollar algún consumo problemático de drogas o si ya lo tiene, como puede ser a los mismos psicofármacos o al alcohol u otras sustancias ilegales. Esta persona le va a costar de poder concentrarse, le va a costar tal vez tomar decisiones sobre lo que le está pasando, y sobre todo le va a costar comentar las experiencias de estos conflictos intrapsíquicos que son el centro de la cuestión. Como vimos a lo largo de la presentación, puede presentarse, sobre todo en las etapas críticas, síntomas vegetativos y síntomas psicológicos vinculados a estos tipos de trastornos. Puede estar alterado el patrón del sueño en vigilia, vamos a ver en qué momento se presentan las crisis, puede haber antecedentes familiares que debemos averiguar, de personas que hayan tenido este mismo problema. También si hay algún evento traumático como accidente, violencia, abuso. También debemos valorar si el sujeto está irritable o está hiperalerta. Puede haber anedonia para cierto tipo de actividades, puede haber una alteración del patrón nutricional, puede haber tanto una pérdida o un aumento dependiendo de las características psicológicas de la persona. En algunos casos puede haber algún problema o riesgo nutricional por infección debido al bajo aporte nutricional. Respecto a las actividades de enfermería, nos vamos a ubicar directamente en el segundo nivel de prevención, ya que para hacer la promoción de la salud o la prevención de la enfermedad, como veíamos en clases anteriores, deberían estar dirigidas hacia justamente evitar todos estos eventos traumáticos, pero es muy complejo de poder analizarlo y separarlo específicamente para esta enfermedad. Entonces, algunas de las actividades de enfermería que podemos hacer pueden ser reforzar y ayudar al sujeto de atención a desarrollar mecanismos de defensa internos y externos, brindándole retroalimentaciones positivas y explicarle claramente qué es lo que se espera de él. También vamos a tener que generar acciones para favorecer que el sujeto nos comparta su experiencia, que pueda expresarse, cuáles son sus sentimientos, cuáles son las emociones a partir de lo que está vivenciando. Vamos a tener que aplicar vigilancia disimulada, como hemos planteado en otras clases, porque hay un riesgo de autolesión que no debemos minimizar, o en algunos casos puede cursar también con episodios de excitación psicomotriz en la medida de lo posible, y esto va a depender de la institución donde estemos o del lugar donde podamos encontrarlos, porque tal vez si trabajamos en un centro de salud, estos tipos de pacientes pueden llegar a la consulta. En la medida de lo posible vamos a tener que tener un ambiente que esté relajado, libre de estímulos medioambientales o que sean adecuados. Por ejemplo, poner una música que pueda relajarlo, que pueda tranquilizarlo,
puede ayudar en las épocas de crisis. Para el insomnio podemos establecer junto al sujeto algún programa de actividades físicas diarias a fin de que el sujeto llegue agotado a la noche y le sea más fácil de conciliar el sueño. Podemos proponerle o recomendarle, si está dentro de sus posibilidades, tomar un vaso de leche tibia para favorecer el sueño. Un baño también de agua tibia puede inducir el sueño, puede relajar. Vamos a administrar los fármacos prescriptos según indicaciones. En el caso de los trastornos fóbicos, en algunos casos, ya que el tratamiento puede ser pensado como interdisciplinario, podríamos colaborar nosotros los enfermeros en esto de ir haciendo la aproximación progresiva y sistemática frente al miedo. Acordémonos que estos son objetivos a largo plazo. Para las alteraciones de la alimentación vamos a averiguar cuáles son los alimentos preferidos que tiene el sujeto y cuáles no. Y en la medida de lo posible vamos a tratar de favorecérselos para que pueda contar con ellos. Previa al alta del sujeto podríamos fijar algunas recomendaciones para el alta, tratando de identificar límites en el comportamiento para que favorezcan el autocontrol y fomenten el apoyo de sus propias familias, que debe estar presente en todo momento. Cuando el sujeto vuelve a su comunidad o vuelve con su familia, ya en el tercer nivel de prevención, vamos a tener que gestionar junto al equipo interdisciplinario seguimiento ambulatorio de estas personas. Si se considera necesario, también puede ser asistido en un hospital de día. Debemos tranquilizar a la familia porque puede sentirse culpable o agobiada, explicarle que el síntoma es la única manera que tiene el sujeto de poder resolver su conflicto intrapsíquico que no ha resuelto oportunamente. Entonces debemos ayudar y trabajar conjuntamente para buscar una solución entre todos. Vamos a educar a la familia para que no refuercen la situación de dependencia y que no rechacen al sujeto de atención, así como las recomendaciones para el alta a fin de evitar en lo posible una nueva hospitalización. Bien, espero que hayan comprendido este tema. Cualquier duda o dificultad deben reforzarlo con la lectura del material bibliográfico propuesto y además, como siempre lo hacemos, les vamos a proponer actividades concretas a resolver a partir de esta clase. Muchas gracias y hasta la próxima.